Lo que quiero en esta charla es que ustedes se lleven claro qué manejos tenemos en la actualidad para la hidrocefalia, cuáles son las alternativas. Y empiezo también contando de que aquí se aprende mucho y se abre la oportunidad, no solamente a lo que la gente pensará que aquí solo se pone válvula de Hakim para la hidrocefalia. Pues no. Aquí también hacemos manejos diferentes, como la endoscopia, la neuroendoscopia, y para mí fue muy grato lograr llegar aquí a la Fundación Santa Fe. Ustedes imagínense uno llegar a vender un Ferrari en el stand de la Ford. Difícil. Llegar aquí a empezar a hacer neuroendoscopia, donde están los papás de la válvula, pero aquí lo que hacemos es que se le hace lo que hay que hacerle a cada paciente según la necesidad, y eso es una ventaja muy grande. Mucha gente diría aquí estamos cerrados solo a eso, y no es así. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es la endoscopia y las derivaciones en el manejo de la hidrocefalia. Vamos a hablar de las alternativas que tenemos en la actualidad para el manejo de la hidrocefalia. Básicamente, ¿qué tenemos? ¿Qué es una derivación? ¿Entienden qué es una derivación? ¿Saben qué se imaginan ustedes como derivación? Una comunicación para restablecer algo que se había tapado, ¿sí? Yo puedo derivar el tráfico de la autopista mandándolos por la 9ª o mandándolos por la 7ª. Estamos para llegar finalmente a la 200 con autopista salir de Bogotá. Eso es una derivación. ¿Cómo lo hagamos? Eso depende. Entonces tenemos ventrículo peritoneal, por ejemplo, si lo hacemos ¿a dónde? De la cavidad ventricular al peritoneo. Ventrículo atrial, ventrículo peritoneal pleural, si lo hacemos a la pleura. Ventrículo peritoneal, si lo hacemos al peritoneo. Y implantes endovasculares, que es lo último que se hace, y las derivaciones, entre comillas, que se hacen por neuroendoscopia. Aquí vemos diferentes tipos de válvulas que se utilizan, por ejemplo. Nosotros tampoco pues somos tan cerrados de pensar que las derivaciones, las válvulas que utilicemos sean las otras. Nosotros utilizamos la que para nosotros es la mejor, y creo que para nosotros la mejor, obviamente, la que inventó el profe Hakim, porque tiene unas grandes ventajas, que podemos cambiarle la presión cada 10 milímetros, y eso nos permite manejar a un paciente de una manera individual. Para mostrar, estos dibujos no son tan bonitos, los hago yo no soy dibujante, pero es más o menos para explicar qué es lo que es una derivación. Nosotros tenemos aquí la montaña, viene bajando un río y aquí está un lago, ¿sí? Si en alguna parte, como explicó la doctora Sonia Bermúdez, se tapa o no se absorbe, va a acumularse eso. Y lo que va a pasar es que se forma un acúmulo grande sobre los ventrículos que salía arriba, y lo que hacemos es que hacemos otro camino para que finalmente llegue a su destino final y se evite la acumulación del líquido acá. ¿Qué pasa cuando se acumula el agua en un río? De ahí para arriba. Ustedes vieron recientemente la tragedia que hubo, ¿sí? Porque, ¿en dónde? ¿En Líbano? No, en Libia. En Libia, porque se acumuló todo eso y las represas se vinieron y mataron una cantidad de gente, ¿sí? Si hubiera existido una forma de derivar esa agua por otro lado, se hubiera evitado toda esa cantidad de muertes. Esto es lo que hacemos con una derivación: buscar llevar todo ese líquido acumulado a un sitio que se pueda absorber y no permitir que se dañe el cerebro. Obviamente, pues esta foto ya la habían presentado, por eso creo que hay cosas repetidas, pero ustedes ya saben quién es este personaje acá: el doctor Salomón Hakim, el doctor Jacob y el doctor Adams. Y entonces hablamos de que en las derivaciones con sistemas como son sistemas avalvulares, o sea que son un tubo que va directo a cualquiera de las cavidades, permite derivarlo, y existían. ¿Cuál era el problema de las derivaciones avalvulares? Que cuando ustedes se colocan de pie es diferente a cuando están acostados, y se forma un sifón por la presión atmosférica que va a permitir que salga muy rápido el líquido y puede generar problemas de hipotensión
o sangrado cerebral, hipotensión intracraneal. Pero existen y todavía en algunos sitios se colocan, nosotros nos reservamos y pensamos que no es lo adecuado, pero hay derivaciones al peritoneo, pleurales, a la vejiga, ¿sí? Y a muchos otros sitios. Creo que también había una que hacían a la vesícula. Nunca nos tocó a nosotros, pero estaba descrito, ¿sí? El doctor Salomón Joaquín, en la década de los 60, ¿sí? Ya el próximo año cumpliríamos 60 años ya de descrita la válvula. Él inventa la válvula en la cual podemos graduar cada 10 milímetros de agua la presión. Y eso nos permite, como les digo, que seamos selectivos según la presión que encontremos en cada paciente para irla graduando de una manera óptima para evitar complicaciones como hipotensiones de líquido, como hemorragias, como hematomas subdurales. Y ese sistema programable es el que nosotros utilizamos acá. Pero al tiempo de eso también, desde los años 20, venía generando, bueno, aquí vamos a mostrar primero las derivaciones con sistemas. Pero también en los años 20, el doctor Walter Dandy empezó a mirar que los pacientes con hidrocefalia se podían de pronto tratar de otra manera. Y fue hasta que un urólogo, ahora les muestro quién, nos presentó cómo hacer una neuroendoscopia. En este caso, vemos la derivación ventriculoperitoneal, que en este momento, junto con la lumboperitoneal, son las que más se hacen en el mundo. Pero ojo, eso no quiere decir que las que más se hacen sean las mejores o sean las más adecuadas. Y cito textualmente algo que un profesor en uno de los congresos mundiales de hidrocefalia le contestó al doctor Fernando Joaquín cuando le preguntó que por qué en Inglaterra ellos no hacían la derivación ventriculoatrial cuando tiene unas cosas que son más seguras según lo que nosotros conocemos. Y la respuesta fue porque somos perezosos, ¿sí? Y lo más fácil era hacerla, creo que tú estabas en esa por allá con nosotros, que en esa respuesta pues queda dicho, hombre, no es lo más adecuado. ¿Por qué ventrículo peritoneal? Porque el peritoneo tiene una buena cantidad de absorción, permite una absorción adecuada de muchas cosas, entre esos el líquido cefalorraquídeo, pero tiene un problema. Así como la que más se utiliza, es la que más tiene problemas de que se tape la válvula. La válvula, el sistema se puede tapar en la parte de arriba en la cabeza o acá abajo, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen en la parte final por donde se drena el líquido, pero ¿qué más hay ahí en el peritoneo? Todos los intestinos. ¿Están quietos o se mueven? ¿Se mueven? ¿Ustedes los han escuchado moverlos en la mañana? Ok. ¿Qué pasa si hay un tubito ahí y resulta que en medio del movimiento queda presionado por los gases del intestino? ¿Qué pasa con el drenaje? Se tapa, se tapa. ¿Qué pasa si un pedazo de epiplón se mete dentro de eso? Pues se tapa, ¿sí? ¿Qué pasa si por diapédesis, como pasa en algunos casos, miren, esta es la parte final donde está todo el catéter? Por diapédesis se puede meter dentro de la vejiga, se puede meter dentro de los intestinos y generar infecciones. Hay reportes de casos donde el catéter sale por el ano y la gente va a urgencias es porque a mi hijo le salió como una lombricita, pero se la jalamos y no le sale, ¿sí? Y es el catéter distal. Entonces, por esa razón, existe también otro tipo de derivaciones y esta no es la que preferimos. No es que no la hagamos. De hecho, nosotros tuvimos que hacer unas la semana pasada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la persona tenía otra patología que no nos permitía colocarla al atrio del corazón, a veces porque tienen ya varias punciones a nivel de la yugular, a veces porque tienen obliterada la yugular o porque definitivamente no se pudo pasar porque su configuración anatómica no lo permitió. Esta es la razón por la cual nosotros
utilizamos la válvula, pero aquí en la Fundación Santa Fe creo que somos de los sitios que somos líderes en la colocación de la derivación ventrículo-atrial. Y no nos quedamos solamente en cómo se colocaba antes, sino que cada día aprendemos algo nuevo. Esta es la ventrículo pleural que se utilizaba en alguna época. Nosotros no hemos tenido que utilizar hasta el momento, pero es una opción cuando no existe otro sitio y toca derivar al paciente. La lumboperitoneal, que es una técnica que es muy utilizada en el Oriente, actualmente Japón, China, es líder haciendo esta lumboperitoneal. Nosotros no tenemos experiencia en hacerlo. No sé, Edgar, si ustedes han tenido experiencia en hacer derivaciones lumboperitoneales. No. Diego tampoco lo ha tocado, no, ahí está. Pero, por ejemplo, en Japón Sí, es la primera opción, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, dependiendo de las latitudes, escogen una opción y ellos la defienden a muerte como la mejor opción. Y tiene una técnica muy mínimamente invasiva, se gastan como 20 minutos en ponerla. Es interesante. sí. De hecho, estamos ya ahorita haciendo una revisión sistemática de DBA versus lumboperitoneal, que hay mucha literatura en DBP, en lumboperitoneal japonés. ¿Qué ventajas o desventajas tendría? Digamos, la lumboperitoneal tiene los mismos problemas de la ventrículo peritoneal, pero es menos probable que haga sifón, por ejemplo, porque está a la misma altura, ¿sí? Los que alegan que hacen mejor otras derivaciones y que no hacen ventrículo atrial es porque dicen que si se infecta, que es uno de los problemas que puede pasar con la ventrículo atrial o con cualquiera, es que si se infecta está en el sistema circulatorio y pueden hacer entonces una endocarditis o algo, pero realmente la tasa de infección es mucho menor y la tasa de complicaciones. Lo que pasa es que toca aprender otra técnica y uno, cuando ya le enseñan a patear el balón de una manera, a veces se incomoda cuando le dicen, oiga, venga, cambie esta técnica, hágala por esta, que le va a ir mejor, pero es que ya llevo 10 años con esto, pues no, es como la pereza de reaprender, pero el cerebro se mantiene joven en la medida en que uno todos los días aprende algo nuevo. Y esta es la que nosotros hacemos, que es la ventrículo atrial. Entonces, es un sistema que va desde la cavidad ventricular, desde en la unión donde están los monros, ya llegando al tercer ventrículo, se pasa el catéter, se pasa subcutáneo y lo llevamos hasta el atrio. Eso, como decía el doctor Hakim, permite que tenga una presión más adecuada. ¿Cuál es la presión mínima del atrio? Él la dijo. ¿Y llega hasta cuánto? Hasta 0. En cambio, en el peritoneo, ¿cuál es la presión intraperitoneal? Depende si es el estreñido que tiene una deposición cada semana, al tipo que tiene gases, al tipo que… Todo cambia, ¿sí? Aquí, en cambio, en esto es mucho más constante. ¿Ibas a decir algo? Digo, no. Estamos hablando de digamos, la normalidad, pero inclusive el volumen que se tiene no sería tan terrible, y lo hemos visto como para colocarlo ahí, pero eso habría que estudiarlo individualmente y verlo con cardiología como la función, evidentemente. Si un corazón en falla cardíaca que no me está permitiendo, pues no es la primera opción. Claro, sin embargo, alguien decía que y cuando hemos tenido pacientes en esa condición, realmente no lo contraindica porque se considera que aumenta más el volumen intravascular, un vaso de agua, que lo que drena la válvula en un día. Entonces, a pesar de que pensemos que un catéter drenando constantemente, pues el drenaje constante son gotas y se necesita que un corazón esté muy disfuncional para que no maneje ese mínimo volumen en un contexto de una hidrocefalia. Pero la pregunta es muy válida. Siempre nos enfrentamos a esas discusiones, que si en arritmia, que si en falla cardíaca, porque los pacientes son mayores y tienen comorbilidad. Pero la respuesta es que, mejor dicho, creo que hemos tenido un par de contraindicaciones absolutas, que es vegetaciones en el corazón y el antecedente de una complicación asociada a la DBA. Exacto. Una nefritis por shunt, un antecedente de una trombosis
de la yugular, eso puntualmente. Son cosas muy puntuales, pero en general, y aquí nosotros preferimos siempre como primera opción la DBA. ¿Sí? Aquí este es un video de la técnica que utilizamos nosotros. Anteriormente se hacía una disección de la yugular externa y se pasaba por el catéter. En la actualidad hacemos esta técnica. Esto es rápidamente una de las cirugías del doctor Aquini y de Diego, mostrando cómo entonces colocamos al paciente en una posición que nos permita saber dónde va a ser el punto. Nosotros tenemos diferentes puntos de entrada para colocar el catéter ventricular y a veces lo cambiamos, generalmente preferimos el frontal, pero a veces nos vamos a cuernos occipitales, sobre todo en pacientes que tienen calvicie. Entonces, dejarle ahí la herida al frente. Oh. Aquí estamos, perdón. Entonces ahí mostramos cómo la yugular, esto es como una eco, y vemos, perdón, voy a retrocederlo otra vez, lo voy a poner otra vez. Ahí es importante porque ya aprendimos a hacer la toma de la yugular, hacerlo ayudado de una ecografía, y en ese momento lo que hacemos es que utilizado con un sistema que se llama peel away, que es como pelar un banano, metemos el catéter, lo llevamos hasta la yugular, lo llevamos hasta el atrio, abrimos el catéter del peel away, ahí estamos mirando con la eco y podemos identificar la carótida, que no es colapsable o difícilmente colapsable, y la yugular, que miren cuando se hace la presión cómo se colapsa. Esta es la yugular. Y ahí se hace la punción. ¿Vieron la aguja entrando a la yugular? Sí. Ahí se está haciendo la punción hasta obtener la sangre venosa, tal como se haría con un catéter venoso central. Ahí se pasa el dilatador, se pasa la guía, y después de pasar la guía, ahí ya tenemos, las medidas se han hecho previamente para saber que vamos a llegar efectivamente al atrio, y ahí vemos cómo está la guía, mírela, en el centro de la vena. Esta es la vena yugular. Miren cómo quedó exactamente en el centro, ¿sí? Y ya después de eso, entonces avanzamos, estamos pasando el catéter. Es un sistema muy amigable porque esto permite que por una incisión mínimamente invasiva, ¿sí?, podamos pasar. Ahí estamos midiendo, están midiendo la distancia hasta la clavícula y luego hasta el atrio. Se va a pasar la inserción, ahí va el catéter, y miren dónde quedó. Con la fluoroscopia, Atrio derecho. en el atrio derecho. Se confirma que quedó ahí y ya nos quedó esa parte lista. Miren cómo se va a abrir el catéter como pelando un banano. ¿Sí? En 5 minutos tienen ustedes el catéter en el atrio derecho. Mucha gente no la pone al atrio derecho por pereza, porque no son cirujanos vasculares, pero con esta técnica es muy sencillo. Yo le contaba lo que le contestó a usted una vez el neurocirujano inglés de por qué no lo colocaban, que les decía que había hecho que era por pereza, tal cual. Ahí está la válvula. Esa técnica en el libro, no sé si los que conocen el libro de Schmidt Suite, en la última edición, nosotros tuvimos el privilegio con el departamento, escribió el capítulo de las derivaciones. Entonces eso está en ese libro, si ustedes quieren ver, y está el video, todo lo pueden ver por internet, todo esto que acaban de ver. Ahí está el capítulo escrito en ese libro. Esta es la forma en que se está pasando la válvula para conectarla finalmente al catéter ventricular. Eso, como lo dice el doctor aquí ahorita, eso está en el libro, que es el libro guía de los neurocirujanos para técnica quirúrgica. Y pues para nosotros fue un honor completo tener la probabilidad de escribir este capítulo en este libro. Y finalmente aquí se está pasando el catéter. Van a ver la salida de líquido. ¿La vieron? Medimos la presión. Esto es súper importante porque esto no lo hace todo el mundo. La gente a veces coloca la presión al ojímetro. Nosotros medimos la presión y según eso dejamos la presión de la válvula para irla haciendo la apertura
gradual. En hidrocefalia con presión normal la hacemos gradual, en las otras hidrocefalias según la presión vamos colocando la válvula y ya. Este es el procedimiento de la derivación ventriculoatrial. También existen otro tipo de procedimientos. ¿Qué procedimientos tenemos? La neuroendoscopia, yo les decía que hacia el 20, el doctor Espinazo, un urólogo, y Walter Dandy empezaron a hacer esto, pero imagínense en ese tiempo con iluminación, con querosene, calentaban una lámpara, la colocaban en un cistoscopio, entraban al ventrículo y miraban, y lo que hacían primero era que, como la doctora Sonia nos dijo, una de las partes que produce el líquido cefalorraquídeo son los plejos coroides, ellos dijeron, bueno, coagulemos esos plejos y ya no va a producir tanto líquido, entonces no va a tener hidrocefalia. La idea era muy buena, pero desgraciadamente por los avances de ese tiempo, imagínense las quemaduras que podían pasar al calentarse la fibra con que pasaban el cistoscopio, o accidentes en los cuales se derramaba el querosene sobre el paciente, ¿sí? Y finalmente una visión amarilla con esa luz, pues no era lo más práctico. Después, mira, aquí están las descripciones del doctor Dandy, ¿sí? Este muchacho, haciendo las fulguraciones de los plejos coroides. Miren el tamaño de los primeros neuroendoscopios. Después de eso, pues ya apareció una técnica más moderna que es con la fibra óptica, hacer neuroendoscopia, y la idea es lo mismo. Oiga, si tenemos sitios que podamos romper una membrana y restablecer el paso del líquido, pues hagámoslo. Entonces, finalmente, la neuroendoscopia con el avance de la tecnología, después de los 70 hacía esto. Entonces, si se tapaba ahí, el acueducto de Silvio, como veo acá, se tapa aquí, yo cojo el endoscopio y hago una abertura en el piso del tercer ventrículo. Y entonces permite que el líquido se vaya para otro lado y no se acumule en los ventrículos laterales, ¿sí? Pero también puedo tener pacientes con hidrocefalias multiseptadas, que son pacientes que han tenido infecciones, que han tenido múltiples problemas, se septan los ventrículos, entra uno con el endoscopio, corrige, rompe todos los septos y al final hace una derivación con válvula, porque esos pacientes ya tienen probabilidad de volver a hacer septos, uno deja el catéter metido por todos los septos. Pero también, entonces, podemos tener pacientes, aquí vemos como, por ejemplo, aquí estoy tratando de mostrar los diferentes ventrículos. Si se tapa uno, abro algún sitio por el otro y llego hasta el final, restablezco el flujo. Esto es sencillo, digamos, para que ustedes lo entiendan, lo que hacemos. Si hay un quiste, obviamente yo puedo quitar el quiste, en este caso un quiste coloide del tercer ventrículo, que está tapando un ventrículo lateral, yo puedo removerlo, pero a la vez puedo romper el septum para que pase por el otro lado, ¿sí? Quitamos el quiste, lo rompemos y lo fenestramos. Pero si a la vez pensamos que sigue, pues podemos fenestrar los dos y pegarlos. Y aquí, entonces, hacemos lo que es la cirugía cuando no se deriva el paciente con una válvula y que hay una obstrucción del líquido cefalorraquídeo por un quiste, por un tumor y que no se puede resecar del todo y podemos hacer una ruptura del piso del tercer ventrículo, hacemos una neuroendoscopia y podemos restablecer el flujo. Aquí vemos entonces el infundíbulo, aquí vemos los cuerpos mamilares, la arteria basilar y aquí hacemos la perforación. ¿Dónde la hacemos? En el tubo ercinerium. Aquí vemos una neuroendoscopia, vemos los plejos coroides, el agujero de Monro, ¿sí? La vena. ¿Cuál es esta vena? La tálamo estriada. Y vemos aquí los cuerpos mamilares, el infundíbulo, y aquí sobre el tubo ercinerium se va a hacer la incisión con una coagulación o con el mismo catéter de Fogarty
y lo que hacemos es que rompemos ese piso y vemos cómo se restituye el flujo del líquido cefalorraquídeo. Aquí lo estamos viendo. No todos los pisos son opacos, hay algunos transparentes, hay algunos más gruesos, ¿sí? Pero esto cuando se hace es una cirugía realmente corta, ¿sí? Y es muy satisfactorio ver cómo se restituye ahí inflamos el Fogarty y vemos el signo de la bandera, si ven cómo ya ondea y hay paso del líquido cefalorraquídeo. Y vean lo que se ve al fondo, la arteria basilar. O sea que esto es de mucha precisión. Si uno se equivoca un poquitico, mire lo que puede romper. Y ahí tenemos el tallo. Esto es algo que lo muestro para que ustedes vean que queda, pero también les digo, el neuroturismo está prohibido en la actualidad. Entrar a recorrer todo no es bueno. Puede uno, después de haber hecho algo perfecto, terminar causando una lesión. Esto es una hidrocefalia multiseptada y vemos cómo se rompen los septos. Aquí otra hidrocefalia multiseptada con septos muy gruesos. Aquí cosas que ya podemos utilizar como es neuronavegación para llegar exactamente a un ventrículo, ¿sí? Poderlo guiar de una manera mucho más precisa la neuronavegación, y me imagino que Diego va a hablar más de neuronavegación en tumores, pero básicamente para los que no están cercanos a esto, es un GPS para navegar en el cerebro, ¿sí? Entonces podemos llegar directo hasta allá. Miren, esto parece jugando, ¿cuál es el que jugaba uno que era metiendo ahí por los paracaidistas entrando ahí al target, el Wii? ¿O ya ustedes están muy sardinos para el Wii? No. Y vemos como, por ejemplo, ahí las flechitas nos van indicando, ¿sí?, por dónde vamos pasando. Miren, el catéter en unos ventrículos pequeños, que es un paciente con una hipertensión intracraneana idiopática y requeríamos colocar el catéter ahí. Y cuando llegamos, nos está mostrando que llegamos al target con una precisión. Y esto es lo que quería mostrar de todos los sistemas derivativos. Complicaciones, no voy a entrar mucho en ello, pero saber que todos esos procedimientos tienen complicaciones: infección, una de las frecuentes, obstrucciones de los catéteres proximales y distales, ¿sí? Y hay que estar atentos también, exposición del catéter a veces, ¿sí? Y hay que aprender a distinguir cuándo se tapa un catéter, si es proximal o distal, que básicamente, no sé si lo vamos a hablar ahorita en la siguiente charla, pero la idea es poder entender que si yo voy a colocar y aprieto el sistema derivativo, la válvula, y está muy duro, no deja drenar, es porque distalmente está obstruido. Pero si yo coloco, desocupo el sistema y no llena, es porque el problema es a nivel proximal. Eso a grandes rasgos los que quería mostrar. Muchas gracias.